Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este hermoso video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes eliminar el fondo de cualquier imagen utilizando la aplicación PicsArt. Esto es algo bastante sencillo de lograr y en el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a este hermoso canal. Recuerda que estaré haciendo muchísimos videos, estaré subiendo todo tipo de tutoriales y soluciones a todos tus problemas relacionados con tu celular, así que no olvides suscribirte. Bien, para borrar el fondo a cualquier imagen solamente necesitamos la aplicación PicsArt descargada en nuestro celular. Como ustedes pueden ver, si no la conocen, se trata de esta. Simplemente la abrimos y localizamos esa imagen que queremos obtener, o sea, a la que queremos extraer de un fondo. Vamos a darle aquí al símbolo de más para empezar a abrir nuestro proyecto y vamos a seleccionar de nuestra galería. Como pueden ver, son todas las imágenes. Vamos a seleccionar la imagen que queremos trabajar. En este caso yo les voy a poner un ejemplo. Aquí va a salir publicidad cuando seleccionamos la imagen, esperamos la X, cerrar, y pues como pueden ver es una captura de pantalla. Lo que yo quiero de esta imagen es esto. El logo de Safari yo lo quiero recortar y me quiero deshacer de todo lo que está el resto de fotos. Solamente quiero el logo. Esto sirve mucho para cuando vayamos a editar miniaturas como este mismo video. Quizás vieron que apareció un logo de alguna aplicación como esta misma de PicsArt, o letras o símbolos. Muy útil para poder recortar imágenes, como en este caso yo voy a recortar el logo de Safari. Enseñar cómo hacerlo. Una vez estando aquí ya en PicsArt con la foto abierta, en vez de darle a donde dice herramientas de recorte ni nada de eso, nos vamos a ir aquí, vamos a deslizar esta barra de aquí abajo y vamos a localizar esta tijera, la que tiene esta estrellita. Si se trata de una imagen que contiene un rostro, le damos a cara, ropa, cielo, cabeza, depende del tipo de imagen que vaya a utilizar. Como en mi caso no es ninguna de estas, yo le voy a dar a donde dice contorno. Cuando le doy a contorno, le voy a dar otra vez para que me pongan a elegir el tamaño de mi brocha. Como pueden ver, se pone grande o más o menos así. Y pues expando mi imagen para que se me haga más fácil como pueden ver, hago la imagen del tamaño que yo quiera y simplemente con mi dedo comienzo a contornear. No tiene que quedar perfecto, ya que el sistema inteligente de la aplicación Pix lo va a corregir. Simplemente contorneo, o sea, lo redondeo y le doy a esta flecha para que Pixar haga el trabajo. Como pueden ver, hizo un trabajo de reajuste. No está perfecto, puesto que esta esquina está todavía cuadrada y la queremos así curviada, y esto lo vamos a arreglar ahora. Para ver cómo quedaría nuestra foto, tenemos una opción aquí donde dice vista previa, le damos y simplemente la vista previa elimina todo lo que está detrás, y así podemos darle aquí a donde dice borrar. Se va a abrir esta herramienta que si le damos otra vez podemos ver también el tamaño. Y simplemente lo que tenemos que hacer es ir borrando con la imagen lo más expandida posible para que así podamos borrar con más detalle. Le damos otra vez ajuste a esto y pues simplemente vamos pasando el dedo. Ponemos el celular de lado como sea más fácil para nosotros y vamos pasando el dedo por la esquina hasta que podamos ir borrando poco a poco lo que no se pudo quitar de manera automática. Lo vamos a ir borrando así, corrigiendo chin a chin. Como ya les dije, la imagen tiene que estar lo más ampliada posible para que cuando volvamos al tamaño original, que es este, simplemente quede de manera casi perfecta. No voy a decir perfecta porque la perfección no existe, pero por lo menos ya no se ven las imperfecciones así a simple vista. Habría que acercarla. Entonces acercamos aquí en todas las esquinas, que son los puntos débiles. Y aquí vamos borrando las imperfecciones. Verificamos la esquina de abajo, tiene un poquito, no se nota tanto. Si les llega a pasar esto, por ejemplo, yo sin querer pasé el dedo por arriba con la brocha de borrar seleccionada, pues no hay nada de que temer, simplemente le damos para atrás y pues ya se quita este error que cometí. Como pueden ver, ya está listo. Lo único que tengo que hacer es darle a guardar. Una vez en guardado, le doy otra vez a siguiente. Esto va a cargar otra publicidad, ya que estamos en la versión gratis de PicsArt. Cerramos la publicidad. Y pues aquí nos van a dar varias opciones. Lo que yo opto siempre por hacer es seleccionar esto que dice aquí sticker y le doy a guardar. Y si quiero también puedo descargar la foto. Y aquí va a salir otra publicidad y la cierro. Y pues ya, listo, está guardado. Esto lo que va a hacer es que en cualquier futura publicación que yo quiera añadir esto, ya se va a encontrar en un lugar guardado y les voy a enseñar dónde está. Pues bien, vamos a abrir aquí una nueva publicación y vamos a decir que queremos publicar eso que acabamos de recortar o queremos colocarlo arriba de esta otra imagen. Esto es simplemente una captura de pantalla de mi calculadora. Le vamos a dar aquí a donde dice sticker. Como pueden ver, aquí tenemos una barra de opciones. Vamos a seleccionar la que dice sticker. Aquí obviamente nos van a aparecer muchísimos stickers
predeterminados de la aplicación PicsArt, pero nosotros le vamos a dar aquí a donde dice colecciones. En colecciones nos van a salir las cosas que hemos hecho nosotros mismos. Como pueden ver, elementos privados, le damos aquí y nos va a salir todo lo que hemos recortado nosotros mismos. Eso lo he recortado yo, todo lo que está aquí lo he recortado yo. Como pueden ver, de último va a salir lo que acabamos de hacer, que es esto. Y pues simplemente ya nos queda colocarlo donde queramos y pues ajustamos el tamaño de nuestra imagen. La ponemos donde sea, la dejamos ahí. Como pueden ver, parece que es parte de esta imagen. Lo que tengo que hacer es guardarla y pues ya tengo mi imagen sin fondo, que es esta, colocada sobre otra imagen. Así que nada, chicos, espero que este pequeño tutorial les sirva. Espero que se le haya resultado un poquito fácil para ustedes de comprender. Si así fue, no se olviden de dejar su manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Una vez más, muchísimas gracias por mirar y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.